Bueno, ahora vamos a ver aquí algo que ya habíamos insinuado un poco la vez pasada, creo, con relación a dos diodos Zener en paralelo. Esto lo traigo porque necesito irme metiendo paulatinamente en el tema de los lazos de fuente. Cuando hablabas ahorita de el hipoelectrónico, en una fuente switchada es difícil a veces encontrar un problema porque todo está enlazado. Entonces no sabe uno en ese lazo, en ese círculo, en esa cadena, a dónde romper para decir, de aquí se está generando, porque si la cadena baja un eslabón, todos los demás eslabones bajan. Pero cuando uno va a ver, tiene que saber para lograr identificar quién bajó primero, porque después todos bajan prácticamente de la misma manera y entonces uno no lo logra identificar bien. Regreso al punto. Un par de diodos Zener en paralelo. Tenemos una fuente de 10 voltios, una resistencia limitadora 220 ohmios y dos diodos en paralelo, uno de 6.2 voltios y otro de 3 voltios. 3 voltios. Cuando hay dos diodos Zener en paralelo, se imaginan ustedes, y me imagino yo, que la fuente arranca desde cero y va comenzando a subir. Cero, uno, 2, 3, 4. Ella sube hasta 10 en este lado. En este lado ella impone su voltaje. Aquí terminará siendo 10 muy pronto, 10 voltios. Pero después de la resistencia, la fuente que también arranca cero, uno, 2, 3. Este señor dice 3 y pare de contar. ¿Por qué? Porque él no permite que el voltaje se suba de su valor Zener. Él se comporta a su vez, se comporta como una fuente de voltaje. El diodo 1 de 6,2 voltios no alcanza a conducir, puesto que el diodo 2 mantiene el voltaje al lado derecho de la resistencia en el valor Zener de 3 voltios. Eso entonces lo tenemos claro. Dos diodos Zener en paralelo siempre conducirá el menor. La vez pasada preguntaba, creo que era Simón, y decía, ¿y eso sí se ve? ¿Eso cuándo se ve? Decíamos en ese momento, y se los repetiré en este, eso se ve y esperemos para verlo. Por lo pronto, miremos los resultados del análisis en el simulador. Nos dice que el voltaje en el nodo 001, que es aquí en esta entrada es el nodo 001, es 10 voltios, ya lo habíamos dicho, 10 voltios. Y en el nodo 002, aquí, nos da 3.05 voltios. 3 voltios. 3 voltios. Nodo 002. Es este lado. Eso es el, el resumen de este comportamiento. Muy bien. Ahora, habíamos visto también, cuando hablábamos de los circuitos comparadores,
hablábamos del TL431, decíamos que el voltaje de salida en el TL431 se puede calcular sabiendo su voltaje de referencia, que es 2.5 voltios, y sabiendo el valor de la resistencia superior, en este caso la 1, y sabiendo el valor de la resistencia inferior. Y aquí está la formulita. R1 dividido R2 más 1 por voltaje de referencia. De esa manera conocíamos el valor de la salida. Muy bien. Hoy eso lo quiero plantear desde este punto de vista. Cuando tenemos un comparador como en este caso el TL431, ese comparador está generando una tensión de salida, de out, que está ubicada en un lazo. ¿Qué es un lazo? Un lazo es un círculo, algo que está cerrado. En este caso lo suponemos cerrado, también hay lazos abiertos, pero en este caso lo suponemos cerrado. Para el caso inicial con que nosotros comenzamos planteando la aplicación de un circuito comparador de error o un integrado comparador de error como el TL431, para este caso inicial ese lazo es muy sencillo, porque planteamos que está incidiendo sobre la salida final de una fuente que suponemos sin regular está en 12 voltios o fluctuando alrededor de 12 voltios. La hacemos pasar por una resistencia limitadora, en este caso un K, de eso no nos preocupemos en este momento, solamente la registramos. Y en la salida está ese lazo. Ese lazo está comprendido por la resistencia 1, la resistencia 2 y se cierra a través del comparador de error que contiene internamente en el pin de referencia su voltaje de 2,5 voltios. Ahí tenemos un lazo supremamente sencillo, pero el objetivo es que nos vamos a ir abriendo. Poco a poco vamos a ir complicando, si cabe la palabra, estos lazos para ir aproximándonos hacia el estado real de una fuente. Al final de todo esto, vamos a ver un esquema de una fuente donde les plantearé el lazo final en un esquema concreto de una fuente cualquiera. Por ahora, entonces, comenzamos viendo un lazo sencillo, un lazo muy sencillo, un lazo, digamos, primitivo, este lazo. Sigamos con otro lazo ya en un comparador discreto. Decíamos, un comparador discreto está conformado por ejemplo, un transistor, un diodo Zener de referencia 6,2 voltios, una muestra, en este caso la R2, la R3 y un potenciómetro que ajusta la muestra, este potenciómetro U1, para lograr hacer que en esta fuente 150 voltios los suponemos no regulados, o sea que suben y bajan. A través de una resistencia limitadora también registramos un K, una salida que la podíamos calcular diciendo, conozco la referencia, 6,2 más el voltaje base emisor del transistor, que es 0.7. Estas dos cosas son el voltaje de referencia de este circuito. Voltaje de
referencia. Conocíamos el valor de la resistencia superior y la resistencia inferior. Y decíamos que esta estaba en un valor que era 0.9 del valor total. Entonces aquí también podríamos hacer el cálculo de la salida para este caso y habíamos hecho esa cuenta en su momento y habíamos dicho que estaba alrededor de 110 voltios, haciendo la fórmula que era voltaje de referencia multiplicado por resistencia superior dividido resistencia inferior más 1. Nos daba 110 voltios. Decíamos, el voltaje va a ser menos exacto que el voltaje cuando usamos un TL431, porque aquí los elementos son, como son discretos, están sometidos a muchas posibles tolerancias, incluyendo la ganancia del transistor y lo demás. Entonces, recordado eso, el, el objetivo primordial de este circuito es decir, aquí también tenemos un lazo. Ese lazo está planteado por tomar desde la salida una muestra a través de las resistencias, el potenciómetro, cerrado a través de la referencia, el transistor y el voltaje de salida del transistor. Miren aquí el voltaje de salida. Ese lazo se cierra y me condiciona una salida de 110 voltios. Habíamos planteado que en cualquiera de los dos lazos, este con el TL431 o este con el transistor discreto, una variación, por ejemplo, en alguna de las resistencias de muestra hacía que el voltaje de salida variara. Una fuga en el diodo de referencia también hacía que el voltaje de salida variara. En este momento eso no lo vamos a recordar cómo incide. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo poquito a poco el concepto de lazo. Entonces aquí también tenemos un lazo que, aun cuando aparenta un poquito más complicado, también es un lazo sencillo porque el circuito pues es discreto y entonces tiene más componentes, pero es un lazo igualmente sencillo porque se cierra ahí mismo, se cierra en el mismo lugar. Profe, antes de seguir, un par de preguntitas. ¿Usted nos puede ampliar un poquito el concepto de discretos, circuitos discretos? ¿Qué Sí, diferencia tienen con los no discretos? bueno, listo. O con los Yo le indiscretos. iba a decir discreto, pues me da pena. Sí. Bueno, entonces, mire pues, cuando nosotros hablamos de un comparador de error como el TL431, este es ánodo, esto es la referencia y esto es el cátodo. Y lo vemos en su figurita. Si ustedes van a ver la hoja de datos de este integrado contenido en un pequeño formato como de un transistorcito caso TO92, usted va a ver que internamente hay una cantidad de transistores y resistencias y diodos y fuentes de corriente dentro de este integrado. Eso es un circuito, como su nombre lo acabamos de decir, un circuito integrado. Lo contrario, no es igual, sino lo contrario es lo que llamamos discreto. Es decir, cuando hacemos ese circuito o un circuito equivalente con componentes que cogemos uno por uno y los ponemos todos como se deben poner, y entonces ya aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes para formar el comparador de error, ¿cierto? Esos 6 componentes son una forma de plantear el sistema, el esquema, partiendo de elementos
llamados discretos, no integrados. Muy bien, ahora, seguimos con el concepto de lazo, activo y pasivo. No, no, Simón, si estamos hablando de equivalencia entre integrado y activo y discreto como pasivo, no. No es la Analogía. analogía, porque, bueno, no diremos el por qué en este momento para no alargar, pero no es la analogía. No es la analogía. Bueno, vamos a mirar este. Circuitos pasivos y activos, Simón, no. Son un circuito activo es el que tiene componentes como transistores o elementos que sirven como amplificadores. Un circuito pasivo es el que está netamente compuesto solo por resistencias. Entonces, dentro del discreto hay circuitos el circuito discreto también es activo porque tiene transistores. Y el circuito integrado también tiene elementos pasivos. Entonces, en ese sentido es la diferencia, amigo Simón. Muy bien. Aquí tenemos una fuente ya un poquito más extensa. Miren ustedes, esta es una salida. Esta es una salida. Aquí tenemos lo que llamaríamos una resistencia de carga. Este punto donde aparece este cuadrito, ahí se quedó el cuadrito, pero enseguida se borra, es la resistencia de carga. Esa resistencia de carga podría ser un televisor encendido, alimentándose ¿de dónde? De un voltaje que entra, y aquí tenemos a la izquierda una fuente de 150 voltios y le llamamos voltaje sin regular. Lo pasamos a través de una resistencia. Esa resistencia en los otros casos la poníamos como una resistencia de 1K, si recuerdan. Aquí la ponemos de 4.7 ohmios. ¿Por qué tanta diferencia? Porque además en serie ponemos un transistor que se comporta como una resistencia, pero en este caso una resistencia activa. ¿Por qué? Porque está representada con un transistor y un transistor es un elemento activo. Este transistor se va a comportar como una resistencia variable. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de un divisor de tensión. Este circuito de el transistor, el fototransistor que hay en el autoacople, está entre base y emisor de este diodo, de este transistor PNP. Entonces voy a dibujar aquí el transistor PNP. Observe que él tiene una resistencia a tierra, esta resistencia. Yo aquí la voy a dibujar de lado para no tener que correrme, y aquí está la tierra. Y decimos que el transistor, este fototransistor, está comportándose como una resistencia entre base y emisor. Entonces yo la voy a dibujar aquí como una resistencia. Y aquí está la resistencia de 4,7 y está aquí la fuente de 150 voltios. Entonces, este transistor de abajo, el PNP, polarizado a través de un divisor de tensión. Miren, en la base tenemos una resistencia que va a la fuente y una resistencia que va a tierra. Ahí tenemos el transistor polarizado. Pero esta resistencia es variable. ¿Qué significa como resultado? Que este transistor va a dejar pasar o mucha o poca corriente a través de su circuito emisor, colector, para alimentar la carga que está aquí en la salida. Eso es lo que tengo aquí arriba. Eso es lo que tengo aquí arriba, la resistencia, el transistor
y este transistor que se comporta como esa resistencia variable. ¿Por qué va a ser una resistencia variable? Porque está comandado por medios ópticos a través de este diodo LED que a su vez está conectado a la salida del comparador. Ah, ya aquí vamos aterrizando en terrenos conocidos. Miren este circuito. El transistor comparador, las resistencias de la toma de muestra. Aquí no pusimos potenciómetro, pero están las dos resistencias de la toma de muestra. El diodo Zener, que sirve de referencia con su respectiva resistencia de polarización. Ya ese lo acabamos de dejar aquí a la izquierda. Ese es un circuito comparador discreto. Y su salida está por aquí, por el colector, y va hacia acá, hacia el cátodo del LED. El LED, a su vez, estará polarizado por esta zona. Por esta zona estará polarizado, es decir, por aquí le entrará una tensión positiva. Enseguida vamos a ver cómo le entra esa tensión positiva. Pero el hecho de que este diodo alumbre más o menos va a depender de cuánto esté registrando este transistor como muestra. Como muestra. ¿De qué? De este voltaje de salida. Si el voltaje de salida sube, si el voltaje de salida sube o si el voltaje de salida baja, eso se va a reflejar, esa variación se va a reflejar aquí en la muestra. La muestra va a subir y a bajar. Y como el transistor la compara con esta referencia que es fija, el voltaje aquí va a variar, va a subir o a bajar y este les va a alumbrar menos o a alumbrar más y por consiguiente este transistor se va a comportar como una resistencia variable. Mírenlo aquí abajo, resistencia variable. Y esa resistencia variable va a hacer que finalmente este transistor a la salida me entregue siempre un voltaje estable. Un voltaje estable. Ahora, la idea hasta aquí. Este es el mismo circuito, recuerden, este es el mismo circuito. La idea hasta aquí es ir ampliando el lazo, ir ampliando el lazo. Entonces ahora el lazo parte de la salida tomado por el comparador, toma una muestra, saca su voltaje de error, pero ya mete en el lazo al optoacople y mete en el lazo a este segundo transistor Q2. Entonces, ya el lazo está tomando de la salida, entonces ya de la salida estoy tomando una muestra, la estoy comparando con una referencia. Aquí está el circuito comparador de error. Aquí está el voltaje de error. Voltaje de error. Ese es el comparador discreto. Ahora, ¿qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar que aquí ya tenemos un optoacople. El optoacople. Este le está recibiendo acá. Un optoacople es un mensajero. Es un mensajero. El optoacople no hace sino transmitir una razón. Ese optoacople me está condicionando a un transistor que es el propio regulador. Este transistor se está comportando como la salida, regulador de salida. Y ya aquí en la misma salida estamos cerrando el lazo. Entonces, mire, el lazo empezó por aquí y terminó nuevamente donde empezó, pero ya le metimos un optoacople
y el regulador. Este circuito es el comparador. Este circuito es el comparador. Lo consideramos ya un solo bloque. Está la salida. Mire aquí el autoacople. Mire el autoacople. Y este señor que le recibe al autoacople es el regulador. El regulador está en serie entre el voltaje sin regular y el voltaje de salida. Aquí no estamos hablando de switcheo. Entonces esto es un regulador lineal. Esto es un regulador lineal. No importa. Estamos hablando hoy de lazo. Estamos entendiendo que aquí el lazo se está estableciendo, sigue siendo un lazo cerrado, pero con más componentes. Está el optoacople y está el regulador de salida. Hasta ahí, ¿cómo va la cosa? Profe, este mazo, muy bueno. ¿Qué beneficios le trae a la fuente el hecho de que tenga más elementos en el lazo? Bien, ahí habría que decir, son necesidades las que tiene la fuente que no se le ponen elementos adicionales a un lazo, sino por otra razón, no por otra razón, sino porque los necesita. Es decir, si usted va a jugar un partido de fútbol, sabe que necesita 22 jugadores y un árbitro. Si usted empieza el partido y no está el árbitro, el circuito está incompleto. Entonces, en el lazo, cada vez hay que ir metiendo todos los jugadores, porque todos los jugadores requieren ocupar un puesto en la cancha. Si ese puesto queda desocupado, entonces la fuente no se va a comportar como debiera. Claro, a veces en un partido expulsan un jugador y el partido continúa. En las fuentes, a veces tienen una cosita más unas, una cosita menos otras. Y sin embargo, el partido se lleva a cabo. Pero también hay fuentes mejor diseñadas y hay otras fuentes peor diseñadas, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, los beneficios de los componentes cuando se van sumando unos tras otros son ir supliendo las necesidades de control para que todo en la fuente se desarrolle exacto y rápido. Sí, el lazo es la circulación, Efraín. El lazo es el camino que nosotros somos capaces de adivinar. No se confundan por el hecho de que, digámoslo entre comillas, los estoy obligando a mirar circuitos como este que tenemos en este momento en la pantalla. Uno quisiera siempre ver las cosas simplificadas, pero el hecho de ver este circuito así un poquito complejo nos va quitando el miedo y nos va acostumbrando a distinguir dentro de toda esa maraña los diferentes oficios que hace cada componente. De esa manera podemos entrar con dominio a la exploración cuando vamos a reparar. Aquí tenemos la intervención de otras cositas que todavía no las hemos puesto a jugar en el partido. Por ejemplo, tenemos este circuito de la derecha y lo llamamos comparador de stand-by. Comparador de stand-by. Resulta que entonces, observando, hay dos comparadores. Un comparador a secas y es el comparador de la fuente cuando el televisor está prendido. Y un comparador de stand-by. ¿Y qué sucede cuando existe esto? ¿Cuál es el objetivo? Es que hoy día todos los reglamentos llevan a desear en lo posible la mayor economía en cuanto a la energía.
Entonces, los diseñadores tienen que entrar a pensar que cuando el televisor, que pasa muchas horas, por ejemplo, supongamos que sean 8 horas del día apagado mientras el usuario está durmiendo. Supongamos que el resto del día esté prendido, pero en ocho horas, hay la necesidad de ahorrar lo máximo de energía si el televisor no está prendido. Y es que el hecho de tenerlo apagado no está ahorrando energía. Sí, pero si el diseñador no se preocupa de diseñar las cosas bien, se está de todas maneras desperdiciando energía. Entonces, ¿cuál es uno de esos métodos para ahorrar energía cuando el televisor está apagado? Poner controles que hagan que la fuente en stand-by trabaje solo con lo necesario, solo con lo necesario. Si volvemos al ejemplo del estadio, si volvemos al ejemplo del estadio, es como decir, hombre, el estadio no tiene gente, hoy no hay partido, entonces no tenemos por qué tener luces prendidas, no tenemos por qué tener policías en todas las tribunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera, el comparador de stand-by es como el celador que pasa en la noche vigilando él solito todo el estadio y con él basta porque no hay ocupantes ni hay partido. Entonces, ¿qué hace el comparador en stand-by? Le dice a la fuente, vamos a trabajar con lo mínimo. Vamos a trabajar con lo mínimo. Y ahí viene el cuento que les decía ahora hace un ratico. Cuando tenemos dos Zener en paralelo, ¿quién es el que trabaja? El menor, ¿cierto? El menor. Aquí tenemos dos Zener. Aquí hay un Zener. Referencia de stand-by. Y aquí hay otro Zener. Referencia de encendido. Entonces dirán ustedes que ya son atentos. Pero es que el de encendido es menor. Mire, 6,2. Y el de stand-by es mayor, 15. No le haga caso a eso por ahora. No le haga caso a eso por ahora. No le haga caso a eso. Vamos a suponer que tenemos solamente el circuito de control de stand-by funcionando. Entonces, hay que quitarle el corto que le tenemos puesto en este momento entre base y emisor. Recuerdan que habíamos dicho, si yo quiero apagar un circuito de un transistor, le pongo corto entre base y emisor. Eso lo he dicho muchas veces. Entonces aquí está apagado. Se supone que en esta simulación el voltaje de salida es el voltaje de la fuente en funcionamiento normal. Aquí tenemos que nos dice 109.55, es la salida. Bien, vamos a ir al momento en que la fuente está en stand-by. ¿Y cuál es el lazo? ¿Cuál es el lazo que se da con la fuente en stand-by? Este tema hoy está muy bueno. Sí, estos temas son interesantes tomados así. No, y sobre todo, profe, porque es que uno, cuando analiza un circuito de una fuente o en general un circuito electrónico, es muy poco lo que uno entiende. Entonces aquí ya uno como que va viendo estas partecitas a qué pertenecen y qué hacen, para poder después, como usted dice generalmente, hacerle preguntas al circuito, qué quitar, qué poner. Correcto.